Les doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de este tutorial correspondiente a la semana 3 del módulo 12, actividad integradora número 6. Tenemos lo siguiente en pantalla. Supongamos que tienes un calentador en tu casa con capacidad de 120 litros de agua que funciona con una corriente de 25 amperes para 110 voltios. El calentador puede calentar el agua desde 15 grados centígrados a 50 grados en 1 hora 25 minutos. Supongamos que tu familia está compuesta por 4 personas y usa aproximadamente 240 litros de agua caliente para bañarse a diario, con un costo de 3.80 por kilovatio hora. Es importante comentar que para fines de explicación de este tutorial he modificado los datos de este planteamiento o de este ejercicio. Aquí en pantalla tenemos los datos más importantes que vamos a necesitar para poder ir resolviendo cada una de las preguntas. Tenemos aquí los datos de operación del calentador. El volumen del calentador son 120 litros, que en este caso va a ser ocupado por 4 personas. El voltaje del equipo es 110 voltios. La intensidad de corriente son 25 amperes. El tiempo que tarda en calentar el agua de 15 a 50 grados es de 1 hora 25 minutos. Y el costo de energía es de 3.80 pesos. Las fórmulas que necesitamos para poder resolver este problema son las siguientes. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Aquí estamos hablando de la ley de Watt. Y voltaje igual a resistencia por intensidad. Estamos hablando de la ley de Ohm. Entonces, durante la explicación de este tutorial vamos a ir utilizando estas fórmulas. La primera pregunta nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la potencia eléctrica del calentador en kilowatts? Y para ello necesitamos la fórmula que vemos aquí. Potencia es igual a voltaje por intensidad. En este caso vamos a calcular la potencia del calentador, denotada por la P mayúscula, igual a voltaje por la intensidad. El voltaje sería 110 voltios y la intensidad de corriente sería 25 amperes. Entonces hacemos la sustitución de los datos, ponemos 110 voltios por 25 amperes y esto nos va a dar 2750 watts, pero en el ejercicio nos piden kilowatts. Entonces lo que vamos a hacer es una conversión para cambiar de watts a kilowatts y entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Potencia es igual a 2700 watts y sabemos que un kilowatt equivale a 1000 watts y entonces aquí podemos cancelar este watt que tenemos en la parte de arriba con este watt que tenemos en la parte de abajo y tenemos kilowatt. 2750 entre 1000 me va a dar 2.75. Entonces aquí ya tenemos el cálculo de la potencia eléctrica del calentador. Posteriormente nos dice la siguiente pregunta. ¿Cuál es la energía que gasta el calentador en media hora? Entre paréntesis, escribe el resultado en kilowatt hora. Y aquí tenemos que denotar algo muy importante. El resultado va a ser en base a media hora. Nos dan una nota que dice lo siguiente. Considera que la potencia es la energía utilizada por unidad de tiempo. Es decir, potencia igual a energía entre tiempo. Esta fórmula. Si la potencia se mide en kilowatt y tiempo en horas, entonces la energía se va a medir en kilowatt hora. Nos hacen referencia a que empleemos esta fórmula de potencia. Entonces vamos a partir de esa fórmula. Potencia igual a energía entre el tiempo. Vamos a despejar la energía. La energía está siendo dividida por el tiempo, entonces esto va a pasar multiplicando. Y vamos a tener entonces que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Nos quedaría de esta manera, energía igual a potencia entre tiempo. Y posteriormente lo que hacemos es la sustitución de datos. La potencia es la que obtuvimos anteriormente. El resultado nos dio 2.75 kilowatts. El tiempo me está haciendo muy claro aquí la pregunta media hora. Entonces aquí voy a colocar un paréntesis o un corchete, como en este caso. Coloco el tiempo en minutos, que en este caso es equivalente a media hora, 30 minutos, y hacemos una conversión, porque no podemos multiplicar directamente kilowatt por minuto. Tenemos primero que convertir los minutos a horas. ¿Cómo lo hacemos? Pues sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos. En este caso, al hacer la conversión, pues nos va a quedar el resultado en kilowatt hora, que es lo que tenemos aquí. Entonces, cuando yo hago esta operación, me queda lo siguiente. Entonces colocamos aquí 2.75 por, abrimos un paréntesis, colocamos 30
y vamos a colocar aquí entre 60. Cerramos el paréntesis y el resultado de esta operación me va a dar 1.375. Esta es la energía que gasta el calentador en media hora y lo podemos ver aquí. En la siguiente pregunta nos dice lo siguiente, y nuevamente hago énfasis en lo que nos están pidiendo: grafica el resultado de la energía que gasta el calentador y explícala. Para ello completa la siguiente tabla y realiza la gráfica a partir de ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder resolver este problema? Pues necesitamos aplicar la fórmula energía es igual a potencia entre tiempo. ¿Por qué voy a aplicar esta fórmula? Porque me están pidiendo la energía que gasta el calentador. Entonces hago uso de esta misma fórmula que tengo acá arriba, la bajo acá abajo. Posteriormente yo sé que la potencia que obtuve en la primera pregunta fue de 2.75. En este caso lo voy a multiplicar por el tiempo. Entonces aquí lo único que yo hago es sustituir. Y este pequeño modelo matemático es el que voy a aplicar en Excel para que yo pueda resolver el problema. A continuación vamos a ver cómo realizarlo en la hoja de cálculo. Aquí tenemos el modelo que les había yo comentado hace un momento. Energía igual a 2.75 por el tiempo. Aquí tenemos el tiempo en horas. Entonces aquí tenemos media hora, 0.5. Una hora, 1.5 horas o una hora y media, 2 horas, 2.5 horas o 2 horas y media y 3 horas. Entonces voy a usar ese intervalo de tiempo y vamos a calcular la energía empleando este modelo. Para ello voy a colocar el signo de igual y voy a colocar 2.75, que es la energía que me dio en la primera pregunta, y esto lo voy a multiplicar por el tiempo. Ya el tiempo está en horas. Entonces aquí ya tengo el resultado. Lo único que hago es arrastrar este punto que tenemos aquí hacia la parte de abajo. Y aquí prácticamente ya tenemos lo que sería tiempo y energía. Es decir, a determinados tiempos tanta energía gasto. Por ejemplo, aquí podemos ver que a un tiempo de una hora gasto 2.75 kilowatts por hora de energía. Aquí a un tiempo de 1.5 gasto 4.125 kilowatt hora de energía. Nos piden luego que lo grafiquemos. ¿Cómo lo grafico? Selecciono aquí, vamos a seleccionar aquí la celda de tiempo, energía, y arrastro hacia abajo seleccionando prácticamente los datos. Me voy a ir aquí donde dice insertar y aquí vamos a encontrar una opción que dice gráficos. Le vamos a dar aquí en esta opción y le vamos a dar la opción 2 que dice dispersión. Y aquí prácticamente ya tengo la gráfica que me están pidiendo. Lo único que tengo que hacer es agregar los ejes o los títulos de los ejes. En este caso, este eje que tengo aquí sería el tiempo y este eje vertical sería la energía. ¿Qué estamos viendo en esta gráfica? En esta gráfica estamos viendo que conforme avanza el tiempo o conforme el tiempo se va haciendo más grande, también hay un mayor incremento de energía, que es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque aquí en la fórmula lo estamos viendo. La energía es directamente proporcional al tiempo. Quiere decir que lo que yo consuma de energía va a ser proporcional al tiempo que yo esté empleando el aparato. Entonces, si yo tengo el aparato encendido una hora, pues tengo un gasto de energía de 2.75. Pero si tengo este aparato calentador encendido 2 horas, ahora voy a tener un gasto de energía del doble, que sería en este caso de 5.5 kilowatt hora, y así sucesivamente. A mayor tiempo, mayor gasto de energía. Esta sería la explicación de estos datos. Posteriormente tenemos lo siguiente: con el resultado del gasto de energía obtenido, calcula el costo que paga tu familia diariamente por bañarse, considerando que gastan 220 litros de agua. Para ello nos piden lo siguiente: calcula el costo de dejar el calentador funcionando a su capacidad máxima por una hora. Entonces aquí me están pidiendo el costo, un cálculo del costo si yo tengo el calentador funcionando a su capacidad máxima por una hora. Hace un momento vimos en la hoja de cálculo de Excel, y lo vemos aquí en pantalla, que cuando yo tengo el calentador una hora funcionando, el consumo de energía es de 2.75 kilowatt hora. Entonces este dato es importante, porque para que yo pueda calcular el costo necesito la energía que en este caso se está consumiendo por el costo de kilowatt hora. En este caso el costo de kilowatt lo menciona al inicio del ejercicio. Para mi caso yo lo modifiqué, es de 3.80 kilowatt hora. Este es el costo. Esto viene al inicio del problema. Entonces aquí
la energía que se está consumiendo en una hora es 2.75 kilowatt hora. Entonces aquí sabemos que el costo es de 3.80, entonces ponemos aquí lo que sería el costo en la parte de arriba y los kilowatt hora en la parte de abajo. Entonces aquí cancelamos kilowatt hora con kilowatt hora y el costo va a ser de 10.45 pesos cuando este calentador está funcionando una hora. La siguiente pregunta dice lo siguiente: calcula cuánto pagan por calentar de 15 grados a 50 grados centígrados 240 litros de agua caliente, es decir, por realizar el proceso de calentar el agua del calentador dos veces. Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que vamos a calcular este proceso como si fuera dos veces que se va a realizar. Este dato de 15 a 50 grados no es importante, es meramente informativo, entonces no es relevante para su aplicación en la solución de este problema. ¿Cómo voy a proceder a responder este ejercicio? Primero que nada, sabemos que el costo de calentar 120 litros de agua es de 10.45 pesos. Este costo lo obtuvimos hace un momento en el ejercicio anterior. Entonces, con esto nosotros vamos a aplicar la regla de 3. La regla de 3 sería de la siguiente manera: si yo sé que para calentar 120 litros tiene un costo de 10.45, entonces si yo hago este proceso dos veces, quiere decir que sería ahora calentar 240 litros de agua. Y si yo quiero calentar 240 litros de agua, ¿cuál sería el costo que yo voy a necesitar? Entonces aquí prácticamente ya estamos haciendo una relación entre los litros y el costo de un dato conocido y un dato desconocido. Entonces al aplicar la regla de 3, vamos a multiplicar 240 por 10.45, como lo vemos aquí en la parte de arriba, y lo voy a dividir entre 120, que es lo que tenemos aquí abajo. Al hacer esto, nos va a dar un costo de 20.90, prácticamente sería el doble de realizar el proceso una sola vez. Entonces aquí el doble sería 20.90. Seguimos. Si la resistencia del calentador se avería, ¿qué valor debe de tener la resistencia por el que se debe de sustituir? Para poder resolver este ejercicio vamos a necesitar la ley de Ohm. Voltaje igual a resistencia por intensidad. Como me están pidiendo resistencia, pues yo tengo que hacer el despeje de la resistencia. Esta intensidad está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces vamos a tener que la resistencia es igual a voltaje entre la intensidad. El voltaje me lo dan al inicio del ejercicio. Recordemos que nos lo dice en el enunciado. En este caso para mí sería 110 volt. La intensidad sería 25 amperes. Y al realizar lo anterior vamos a tener una resistencia de 4.4 ohm, que en este caso sería la resistencia que yo necesitaría para poder reparar este calentador si se descompuso. Otra manera de hacer este mismo ejercicio sería aplicando la ley de Watt a través de la potencia. La potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Entonces sabemos aquí que la resistencia hay que despejarla. Entonces aquí estamos viendo que la resistencia está dividiendo, va a pasar multiplicando. Al multiplicar la potencia, ahora la potencia pasa dividiendo. Y al sustituir los datos, vamos a tener que el voltaje son 110 volt al cuadrado. La potencia son 2750 watts. Y esto nos va a dar una resistencia de 4.4 ohm. Prácticamente nos da el mismo resultado que aplicando la ley de Ohm. Aquí solamente es cuestión de poner las unidades. Recuerden, aquí es volt, la B, y aquí es ampere, que en este caso sería la A. Ahora tenemos lo siguiente: supongamos que tienes un calentador eléctrico con forma de cilindro circular recto con un radio de 30 centímetros y un alto de 55 centímetros que cuenta con capacidad de 120 litros de agua. Y nos piden calcular la presión hidrostática en el fondo del calentador eléctrico cuando este se encuentra lleno de agua. Anota el resultado en kilopascales. Kp es kilopascales. Entonces aquí tenemos el calentador, tenemos la altura, tenemos el radio. Y para poder encontrar esta presión hidrostática en el fondo necesitamos usar la fórmula de presión es igual a densidad por gravedad por altura. La H es la altura. ¿Qué densidad voy a usar? Voy a usar la densidad del agua, que en este caso va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí tenemos la densidad del agua, tenemos la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado y tenemos la altura que sería 0.55 metros. Recuerden que estos 55 centímetros los vamos a convertir a metros. En este caso vamos a dividir 55 entre 100 y este sería el resultado en metros. Cuando yo hago la multiplicación de 1000
por 9.8 por 0.55, el resultado me debe de dar 5390. Al aplicar el análisis de todas las unidades, me va a quedar como Newton metro cuadrado. Newton metro cuadrado equivale a Pascal. En este caso aquí tenemos la presión en pascales, que sería 5390 pascales. Esta presión no la tengo como me la están pidiendo, que es en kilopascal, entonces lo que tengo que hacer es una conversión. En un kilopascal hay 1000 pascales. Vamos a dividir 5390 pascales entre 1000 pascales y el resultado de esta presión va a ser 5.390 kilopascales. Este sería entonces la presión en el fondo de este recipiente o de este calentador. Posteriormente dice el regulador de temperatura del calentador de agua dejó de funcionar, por lo que el agua en el interior de este se evaporó totalmente, lo que provocó que el calentador se llene de vapor. El calentador contenía agua líquida hasta la mitad antes de que comenzara a funcionar. Entonces, ¿cuál será la densidad del vapor al interior del calentador? Considere que un litro de agua tiene masa igual a 1 kilogramo. Aquí es importante hacer un análisis y comprender lo que me están diciendo. Para empezar, aquí me están diciendo que este calentador contenía agua líquida hasta la mitad. Si sabemos que la capacidad de este calentador es de 120 litros completamente lleno, la mitad va a equivaler a 60 litros. Entonces, vamos a considerar que si un litro de agua tiene una masa de 1 kilo, entonces 60 litros de agua va a tener una masa de 60 kilos. Entonces, por eso aquí aparece este dato que dice 60 kilogramos. Pero tenemos que calcular el volumen, porque la densidad es igual a la masa entre el volumen. Y aquí lo que me están pidiendo es la densidad del vapor al interior del calentador. Entonces aquí vamos a calcular el volumen antes de poder calcular la densidad. ¿Cómo voy a calcular el volumen? Haciendo uso de esta fórmula para un recipiente como este cilindro. Pi por radio cuadrado entre altura. Sabemos que el radio sería 0.3 metros porque esto hay que convertirlo a metros. Sabemos que la altura sería 0.55 metros porque también aquí tenemos que convertir a metros. Entonces hacemos el cálculo y la sustitución. Pi por 0.3 metros al cuadrado por 0.55 metros. Aquí me faltó la m. Entonces al hacer todo esto nos va a dar como resultado un volumen de 0.15 metros cúbicos. Recuerden que metro cuadrado por metro me va a dar metros cúbicos. Y eso lo ponemos aquí en la fórmula de densidad. Al ponerlo aquí en la fórmula de densidad nos va a dar un resultado de densidad de 60 entre 0.15. 60 entre 0.15 va a ser 400 kilogramos por metro cúbico. Las unidades de densidad generalmente son kilo entre metro cúbico, que son masa entre volumen. De esta manera llegamos al final de este tutorial. Cualquier duda o comentario, déjalo en los comentarios del video. Nos vemos en un siguiente video.